Buenas, buenos y buenas, queridos espectadores, espectadoras y espectadoros, bienvenidos una semana más a El Megacín de Vicentín, un espacio de desentrañamiento de los mitos más arraigados en nuestra sociedad actual. Y menudo historión nos traemos hoy, una historia muy necesaria hoy en día para limpiar un poco el disco duro cerebral de basura misántropa, porque las narrativas a las que somos expuestos influyen en nuestra visión de la sociedad. Esto ya lo hemos tocado en multitud de vídeos de este canal. No es casualidad que la población española crea que al 51% de la población les afecta el problema de la ocupación, cuando los datos nos dicen que solo afecta a un 0,057%. La narrativa machacona que nos ponen a todas horas en los medios financiados por las élites es la de que la ocupación es un problemón para este país. Un poco como decirle a alguien que está siendo apuñalado que su principal problema es que le ha salido un tomate en el calcetín. Pero este vídeo no va de la ocupación, ya hicimos uno sobre la vivienda, sino de ese concepto hobbesiano de que el hombre es un lobo para el hombre, que la humanidad es salvaje y egoísta por naturaleza y en estado natural no haría más que matarse entre sí. A pesar de estar todos aquí hoy tras miles de años pateándonos la tierra en este estado, entre comillas, natural, creando sociedades, civilizaciones, cultura. Vamos con ello. Un grupo de niños naufraga en una isla desierta. En este terrorífico mundo nuestro, ¿qué creen que pasaría? Opción número 1. Debido a la falta de civilización, el salvajismo inherente al ser humano acabaría por retrotraer a estos zagales a costumbres primitivas y tribales, dividiéndolos en facciones enfrentadas por las ansias de poder, resultando en la muerte de varios de los niños. U opción 2. Se organizarían para sobrevivir, construyendo juntos una comuna con huertito, depósito de agua, gimnasio, pista de bádminton, corralito con gallinas y una fogata rigurosamente mantenida para no apagarse nunca. Como ya hemos dicho, las narrativas a las que somos expuestos influyen en nuestra visión de la sociedad, y nuestra visión de la sociedad influye en nuestra actitud hacia esa sociedad. Pues bien, si han pensado que la opción B, el paraíso comunal, es ficción, enhorabuena. Enhorabuena irónica, claro, porque lo que son es víctimas como el resto de nosotros de esa extendida narrativa occidental por la cual es hegemónica la idea de que el ser humano es inherentemente salvaje y hay que civilizarlo. Toma girito de guión. En efecto, la opción de los niños salvajes que acaban matándose entre ellos viene de la novela de ficción no basada en ningún hecho real, El Señor de las Moscas, de William Golding, laureada como uno de los clásicos del siglo XX, Premio Nobel de Literatura en 1983, traducida en 30 lenguas, leída y estudiada en colegios de todo el mundo, una novela indudablemente meritoria como pieza de literatura. Pero hay demasiada gente que la lee como un fragmento de antropología. Sin embargo, la historia de cooperación y comuna con huertito es la única instancia conocida de un auténtico señor de las moscas muy posterior a la publicación y éxito de la novela. Y se lo vamos a contar aquí en detalle, pero antes, un pequeño paréntesis curioso para que vean cuánto se le malentendió al autor de la novela. Golding escribió El Señor de las Moscas como una parodia de otra novela llamada La Isla de Coral, en la que 3 niños naufragan en una isla y se enfrentan a unos salvajes nativos de la isla. Golding consideraba que un grupo de niños de colegio privado elitista arrancados de su contexto de privilegio serían mucho más salvajes que cualquier nativo del Pacífico, y así se le ocurrió El Señor de las Moscas. Ojo, del autor queriendo decir las élites educan a su prole para ser psicópatas, a que esas mismas élites le quiten todo su contexto y metan el libro en sus colegios para decir ¡qué mala la humanidad, qué salvajes que somos todos, fíjate! Cree el ladrón que todos son de su condición. Dicho esto, hablemos un poco de esta historia real, porque no fue idílica. Los niños sufrieron mucho y a pesar de todo, la cooperación y la unidad imperaron sobre hipotéticos instintos de supervivencia personal. 1965, 6 niños, Sione, Stephen, Colo, David, Luke y Mano de Nuku'alofa, Tonga, de entre 13 y 16 años, aburridos de su vida en un internado católico, deciden robar un barco pesquero para huir a Fiji o incluso hasta Nueva Zelanda, porque hoy Oye, hacía bueno y el Pacífico es un mar que pide aventura. Pero los chavales no se prepararon el viaje muy bien. 2 sacos de plátanos, unos cocos y un pequeño quemador de gas era todo su equipaje. Ni un mapa, ni una brújula. Es lo que se viene a llamar prevenir algo peor que mazón. Cuando zarparon, el cielo pronosticaba calma, pero en su primera noche en alta mar cometieron el gran error. Se quedaron dormidos. Unas horas después se despertaron entre zarandeos y con agua golpeándoles desde tierra, mar y aire. Bueno, desde tierra no, porque había de todo menos tierra.
Izaron la vela facilitando que el viento la hiciese trizas, tras lo cual el timón se fue al garete. 7 días a la deriva, sin agua ni comida. Los chavales trataron de pescar sin éxito, pero consiguieron recoger algo de agua de lluvia con cocos vacíos que, ojo, sin importar quién la hubiese recogido, compartían equitativamente. Cada uno tomaba un sorbo por la mañana y otro por la noche. Al 8º día, un milagro se materializó en el horizonte, una pequeña isla. Pero no fueron playas y cocoteros lo que les dio la bienvenida, sino altos acantilados que invitaban poco a entrar. La isla de Ata llevaba desierta, maldita y olvidada casi 100 años, desde que en 1863 un barco esclavista arrampló con toda su población indígena. Tras alcanzar tierra firme, los agotados jóvenes fracasaron en encontrar agua dulce, por lo que recurrieron a capturar aves e hidratarse bebiendo su sangre. Pero una vez estuvieron todo lo asentados que podría uno estarlo en esas circunstancias, acordaron trabajar en grupos de 2, repartiéndose una equitativa distribución de tareas agrícolas, de cocina, guardia, etc., cooperando, que para quien no se haya enterado todavía, cooperar no es un eslogan de corporación fairwashing. La cooperación es la acción de trabajar juntos hacia un objetivo común, basada en la colaboración, la ayuda mutua y la coordinación entre individuos o grupos. Implica que las personas unan esfuerzos, conocimientos y recursos para alcanzar metas que serían difíciles o imposibles de lograr individualmente. Puede darse en distintos ámbitos, desde la naturaleza, como en comunidades de animales o plantas que se protegen entre sí, como ya investigaron científicos como Lynn Margulis o Piotr Kropotkin, hasta la sociedad humana, en proyectos laborales, científicos, sociales o políticos. A diferencia de la competencia que parte de la idea de que unos deben ganar y otros perder, la cooperación se basa en la idea de beneficio mutuo y en la interdependencia positiva. O sea, lo que llevamos haciendo los humanos durante cientos de miles de años entre degenerado y degenerado que llega a joder la marrana proclamándose jefe, rey, emperador, CEO o en síntesis, propietario de ese esfuerzo colectivo. Pero volviendo a nuestra historia, hubo peleas, pero siempre se solucionaban imponiendo un tiempo muerto. Sus días empezaban y terminaban con canciones y rezos. Uno de ellos, Colo, construyó una guitarra con trozos de madera, medio coco y 6 hilos de metal de su naufragio que tocaba para levantar la moral. Y la moral requería un empujoncito. Durante ese verano apenas llovió, desquiciando a los chicos que seguían recurriendo, cuando se agotaba la lluvia recogida, a beber sangre de las aves que capturaban. Trataron de construir una balsa para escapar de la isla, pero no aguantaba el oleaje, y como colofón, en una ocasión explorando la isla, Stephen se resbaló, cayó por un acantilado y se rompió una pierna. Y en un lógico acto utilitarista, como si del mismísimo Juan Ramón Rayo se tratara, los demás jóvenes dejaron que Stephen se muriera por convertirse en una carga extra a su ya precaria situación. ¡Que no, copón! Esa sería una nefasta interpretación del utilitarismo. No, los chavales bajaron el acantilado de manera segura, subieron entre todos a Stephen, le entablillaron la pierna con palos y hojas y le dijeron que no se preocupara, que harían su trabajo mientras él, bromeaban, estaba tumbado a la bartola como el rey Taufa'autupou, el rey de Tonga, su isla natal por aquel entonces. Da igual la cultura, el rey siempre como símbolo de esfuerzo. Al principio sobrevivían a base de pescado, cocos, aves y huevos. Más adelante, cuando llegaron a explorar la cima de la isla, encontraron un cráter volcánico donde habían vivido los habitantes de la isla hace un siglo. Allí descubrieron taro salvaje, un cultivo habitual en el Pacífico por la nutrición que proveen sus hojas, plataneras y gallinas que habían estado reproduciéndose durante 100 años desde que la isla quedó desierta. Un pequeño éxito para los aterrorizados jóvenes que no sabían si alguna vez saldrían de esa isla y volverían a ver a sus familias y comunidad. En septiembre de 1966, Peter Warner, dueño de una pequeña flota pesquera, tomó un rodeo de vuelta a casa y se percató de algo extraño en la pequeña isla de Ata. A través de sus binoculares vio algunas zonas de la isla quemadas. En los trópicos los fuegos espontáneos no son comunes, pero antes de poder siquiera averiguar qué podría haber ocurrido, un chico desnudo con una melena hasta los hombros saltó por el acantilado y nadó hasta su barco. Tras él le siguieron otros 5 chicos gritando a pleno pulmón. Los chicos alcanzaron el barco y uno de ellos, en perfecto inglés, le dijo: «Me llamo Stephen, somos 6 y creemos haber estado aquí durante 15 meses». Una vez a bordo le contaron a Peter su naufragio y este, aún escéptico, llamó por radio a Nuku Alofa. «Tengo aquí a 6 niños», dijo. «Espera un momento», fue la respuesta. Pasaron 20 agonizantes minutos. Finalmente, la voz rota y emocionada de la radio dijo: «Los ha encontrado. A estos niños se les creía muertos. Hubo funerales. Si son ellos, es un milagro». El capitán Warner fue testigo de que cuando les rescató, los chicos ya habían creado una pequeña comuna con huerto, troncos huecos donde recogían agua de lluvia, un gimnasio con curiosas pesas, corral de gallinas, un fuego permanente y hasta una pista de bádminton. La vuelta al hogar fue muy emotiva. Aunque se arrestó a los chicos por el robo del pesquero con el que se fugaron, ya saben, la propiedad por encima
encima de la humanidad siempre, pero Peter Warner les pagó la fianza, y el médico local flipó por la musculatura que habían desarrollado los chicos y la recuperada pierna de Stephen. Afortunadamente, esta historia real se está dando cada vez más a conocer. En mayo de 2020 tuvo una explosión en redes gracias al artículo en el que se ha basado este vídeo que escribió Rutger Bregman, a quien tal vez conozcan por esta perla viral que lanzó en Davos hace unos años. This is my first time at Davos, and I find it quite a bewildering experience, to be honest. 1,500 private jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak about, how we're wrecking the planet. And I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. It feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water. Stop talking about philanthropy and start talking about taxes. There was a billionaire in here, what's his name? Michael Dell. And he asked the question name me one country where a top marginal tax rate of 70% has actually worked. The United States. That's where it has actually worked. In the 1950s, during Republican President Eisenhower. This is not rocket science. We can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we gotta be talking about taxes. Yes. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit. Probablemente no llegue a ser tan hegemónica como la novela El Señor de las Moscas, que se estudia en colegios de todo el mundo, casi siempre sin explicar el contexto paródico y antielitista que inspiró la novela. Pero ojo, el hecho de que tras una guerra de pujas por el derecho a la adaptación cinematográfica de esta historia, en la que ha estado luchando entre otros Taika Waititi, director de obras recomendadísimas como Jojo Rabbit o Interior Chinatown, y que finalmente ha ganado la productora Regency Pictures, productora de pelis como El Faro, El Renacido, La Gran Apuesta, 12 años de esclavitud o El Club de la Lucha, demuestra que hay un apetito por narrativas que destaquen el potencial para el bien que tiene el ser humano. Y eso es importante porque, insistimos, las narrativas a las que somos expuestos influyen en nuestra visión de la sociedad, y nuestra visión de la sociedad influye en nuestra actitud hacia ella. La industria del marketing se basa en esa premisa. Todos somos susceptibles a los mensajes a los que se nos expone. La propaganda nos afecta a todos aunque pensemos que seamos inmunes. Y por ello sean siempre escépticos de quien promueva una narrativa desmesurada o pseudo-infalible sobre la oscuridad de la naturaleza humana. Existen varios estudios que desvelan que el temor y la inseguridad hacen que la gente se vuelva más conservadora políticamente, y las narrativas del inmigrante que viene a quitarte el trabajo, o el mugroso que va a ocuparte la casa, o el moreno que va a reemplazar tu cultura y religión por las suyas, o, en resumen, la narrativa de que todo ser humano es una criatura egoísta e individualista que va al cuello de la de al lado, es lo que en esencia persiguen, que uno se vuelva más conservador, egoísta e individualista a su vez. ¿Es el ser humano bueno por naturaleza? ¿Es malo? Pero más importante todavía, ¿importa? A nivel práctico y material, y si nos ceñimos a los hechos, los seres humanos somos capaces de lo bueno y de lo malo. Nuestro comportamiento se adapta para sobrevivir y prosperar bajo las circunstancias materiales que nos toca vivir. Si queremos potenciar comportamientos prosociales y reducir comportamientos asociales, tendremos que averiguar y comprender qué condiciones favorecen lo prosocial y qué condiciones favorecen lo antisocial, combatiendo a quien favorezca las condiciones asociales, quien seguramente intente pintarlas como positivas, véase la competencia por ejemplo, y trabajando con quien favorezca las condiciones prosociales. Así que reflexionenlo y compartan este vídeo con quienes crean necesita saber esto. Hoy, como le hemos fusilado el artículo, no recomendamos un canal, sino el libro Utopía para realistas de Rutger Bregman. Y recuerden darle a like a este vídeo, suscribirse si no se ha hecho ya, y si les sobran unos lereles pueden dejarnos una propinilla en comentarios o hacerse miembros del canal o nuestro Patreon. Miguel Ángel, empiezo a pensar que el argumento ese de que el ser humano es X por naturaleza, hablando técnicamente, es un mojón de argumento. Porque es como decir, es así por la gracia de Dios, y chimpún. Pues vale, como si no hubieses dicho nada. Aportación intelectual cero. ¿Qué digo cero? ¡Negativa! Comenta, comparte, dale a like. Y si te flipa y quieres que sigamos creciendo, puedes unirte al canal o apoyarnos en nuestro Patreon. Como toda esta gente increíble. ¡Hala, venga, hasta luego!